trabajando lo que son las epopeyas. Y hoy, para continuar dentro de los mismos contenidos y el mismo objetivo que hemos estado trabajando a lo largo de todas estas semanas, vamos a hablar de la epopeya de Gilgamesh. ¿Cuál va a ser el objetivo de este video? Es conocer los rasgos históricos de la producción de la epopeya de Gilgamesh e identificar los temas que aborda esta epopeya, ¿cierto? Para comenzar, veamos, voy a cerrar aquí para ver todo. Lo primero con lo que iniciamos es una cita de esta epopeya. Hace 5000 años, un rey llamado Gilgamesh gobernó la ciudad mesopotámica de Uruk. Pronto se convirtió en héroe y dios, y sus es decir, sus hazañas, sus cargos, en honor a este rey, lo hicieron protagonista de la primera epopeya de la historia, centrada en su desesperada búsqueda de la inmortalidad. En ella aparece por primera vez el tema del diluvio universal. Continuamos. Otra cita, ¿cierto?, sobre Gilgamesh. Recordemos que Gilgamesh es es la epopeya, no es una, es la epopeya más antigua de la cual se tiene registro. Y si ustedes miran al costado hay unas tablas de arcilla. Estas tablas de arcilla es la base de la historia de Gilgamesh. En este material está escrita su historia. Aquel que todo lo ha visto, que ha experimentado todas las emociones del júbilo a la desesperación, ha recibido la merced de ver dentro del gran misterio de los lugares secretos de los días primeros antes del diluvio. Ha viajado a los confines del mundo y ha regresado exhausto pero entero. Ha grabado sus hazañas en estelas de piedra, ha vuelto a erigir el sagrado templo de Aana y las gruesas murallas de Uruk, ciudad con la que ninguna otra puede compararse. El escriba, ¿cierto? Esta persona que se dedicaba a tallar estas tablas de arcilla, sin leki unini, perdón, cuesta pronunciar esto, sin Dios acepte mi plegaria, es la traducción del nombre de este escriba, acaba de trazar estas palabras en lengua acadia sobre una tablilla de barro fresco. Ahora cierra los ojos como para ver mejor la espléndida Uruk y a ese poderoso héroe que ha viajado hasta los lugares más remotos, cuyas aventuras se dispone a narrar. Mira cómo sus baluartes brillan como cobre al sol. Busca su piedra angular y debajo de ella el cofre de cobre que indica su nombre. Ábrelo, levanta su tapa, saca de él la tablilla de lapislázuli, lee como Gilgamesh todo lo sufrió y todo lo superó. Hasta el momento, sabemos que la epopeya de Gilgamesh, como el nombre lo indica, habla de este rey de Uruk, Gilgamesh. Pero hasta el momento, ¿qué rasgos del héroe quedan en evidencia? De la realidad a leyenda. El relato que pone por escrito, se hunde en la noche de los tiempos más de 1000 años atrás, hace aproximadamente 6 milenios, en lo que hoy es Irak. Se extendía la fértil llanura mesopotámica atravesada por los ríos Éufrates y Tigris. En el sur de esa llanura, en el país de Sumer, se levantaba la imponente Uruk, la actual Huarca, cuna del todopoderoso rey Gilgamesh. Y si miramos el mapa, aquí tenemos Uruk en Irak, ¿cierto? Se presume que en esta localidad se lleva a cabo toda la historia de Gilgamesh, aunque no necesariamente todas sus aventuras ocurren aquí, sino que él sale fuera también de los límites de su pueblo, de su reino, enfrenta a otros seres, pero en sí lo que estamos señalando es la cuna de donde y el reino, ¿cierto?, de Gilgamesh, de donde él sale en sus aventuras y donde él reinó. Por sus hechos, este personaje, Gilgamesh, ¿cierto?, pasó muy pronto a la categoría de mito, convertido en protagonista de un ciclo de poemas sumerios que cristalizaron en la magna composición que lleva su nombre. Sabemos que hacia el 2700 a.C. existió un personaje llamado Bilgamesh. Luego existió Gilgamesh, que los más antiguos textos en escritura cuneiforme sitúan en Kulab, un Baruk, en calidad de sacerdote rey. Ya tenemos cierto otro dato.
Gilgamesh también aparece en un famoso documento, la Lista Real Sumeria, redactada hacia 1950 a.C., que atribuye la fundación de esta ciudad, emplazada en la orilla izquierda del Éufrates, al rey Enmarkar. Aquí tenemos abierto las imágenes de lo que es la Lista Real Sumeria, en donde sale nombrado también este héroe del que estamos hablando. De acuerdo con la lista Real Sumeria, Gilgamesh perteneció a la dinastía primera de Uruk. Fue su quinto soberano, reinó 126 años y le sucedió en el trono su hijo Ur-Lugal. A Gilgamesh se le atribuía la construcción de las poderosas murallas de la ciudad, según menciona una inscripción del rey Anam de Uruk, datada hacia 1825 a.C., y según recuerda también el poema. En el poema, cierto, también queda en evidencia que Gilgamesh logró grandes aventuras, pero también grandes adelantos para su ciudad. Y el tema este de las murallas que aparece nombrada es relevante porque se presume que las murallas eran doble para impedir que extranjeros al reino lograran asediarlo. Sin Unini, el escriba, cierto, que anotó en estas tablas de arcilla el poema de Gilgamesh, organizó el poema en 11 cantos o tablillas. Este genial sacerdote, exorcista y escriba enriqueció el poema con otra narración sumeria que se ha hecho famosa, el relato del diluvio. Por fin, los escribas asirios del templo del rey Asurbanipal en el siglo VII a.C. dieron al texto forma canónica, añadiéndole la tablilla que hoy es la última. Esta versión fue archivada en la biblioteca del Palacio del Rey en Nínive, descubierta en 1853 y cuyos materiales fueron enviados a Londres. Allí, en 1872, el joven investigador George Smith logró traducir las tablillas y fragmentos del poema de Gilgamesh. A lo largo de las 12 tablillas del poema se perfila a Gilgamesh como un héroe mítico, de 5,60 metros de altura, el doble que el bíblico gigante Goliat, compuesto en sus 2/3 de esencia divina, puesto que era hijo de Lugalbanda y de la diosa Ninsun, y que habla y se mueve entre los dioses como uno más de ellos. Dos serán las premisas de su actuación. Primero, la búsqueda de la gloria, que intenta alcanzar junto a su amigo Enkidu, episodios narrados en las 6 primeras tablillas, y también otra de sus premisas, que otro de los lineamientos que lo llevan a actuar es la búsqueda de la inmortalidad, que tiene lugar en un contexto narrativo sombrío, caracterizado por la soledad y el temor a la muerte, desde la tablilla 7 a la 11. Y todo ello se añadió la 12ª y última tablilla referida al más allá, sin conexión con el relato anterior, pero que permite a Gilgamesh ver el mundo que le espera tras su muerte. Hasta el momento, hemos visto que Gilgamesh, cierto, se le atribuye una gran estatura, se le atribuyen grandes hazañas, tenemos todo el contexto histórico, tenemos ciertos registros también que se han nombrado que permiten evidenciar teóricamente la existencia de este rey, permiten ubicar la ciudad en donde él reinó. Y ahora vamos a ver la sinopsis, es decir, el resumen ya un poco más detallado de la epopeya en sí. Recordemos que ustedes para las clases deben leer un fragmento de esta epopeya que les envié también el link para que pudieran acceder a él. Leemos la sinopsis. El relato mítico del rey Gilgamesh, símbolo de la lucha eterna del hombre contra el miedo a la muerte, que el cruce de caminos sea el lugar donde moras. Los fragmentos más antiguos que se conservan de la epopeya de Gilgamesh son obras de un poeta paleo-babilónico que escribió hace más de 3700 años. Fue compuesta en lengua acadia, pero sus orígenes literarios se remontan a 5 poemas sumerios. En ellos se cuenta la historia de Gilgamesh, el gran rey de Uruk, sus encuentros con monstruos y dioses, su enfrentamiento y posterior amistad con Enkidu, el salvaje,
el nacido en las tierras altas y su arduo viaje en busca del secreto de la inmortalidad. Además de abordar temas como la familia, la amistad o los deberes del rey, la epopeya de Gilgamesh versa, sobre todo, de la lucha eterna del hombre contra el miedo a la muerte. Este verso significa que trata sobre lo que es la lucha eterna del hombre contra su miedo a la muerte. La versión de Andrew George, la de referencia en el mundo occidental, la introducen palabras muy sabias de José Luis San Pedro. Como cierre, estamos hablando, ¿cierto?, de quien da ciertos comentarios con respecto a la obra. Como cierre, un epílogo sobre la pervivencia del mito realizado por los profesores de comunicación audiovisual de la Universidad Jordi Falo y Javier Pérez. Jorge Luis Borges señala en relación a la epopeya de Gilgamesh, tal vez no solo cronológicamente es la primera de las epopeyas del mundo, diríase que todo ya está en ese libro, en este libro babilónico. Esta sinopsis fue extraída de una editorial que está sacando copias de lo que es la epopeya de Gilgamesh. Por eso habla de los comentarios que realiza José Luis San Pedro y además de los análisis de estos dos profesores de la Universidad de Pompeu. Ahora bien, en esta sinopsis vemos reflejado y vemos algunas referencias a las aventuras que vivió Gilgamesh. Pero además de ser la primera epopeya, ¿por qué creen ustedes que es importante esta historia para la literatura? ¿Cuál es el contexto en el que fue creada esta historia? ¿A qué hace referencia? ¿Sobre qué elementos fue escrito? Porque recordemos que todas estas epopeyas muy antiguas son parte de la tradición oral. Pero ¿por qué creen que este escriba decidió transcribir la historia de Gilgamesh?